Hoy les traigo una predicación que es algo muy común que todos sabemos en la vida del cristiano, y le he puesto como título esa pequeña gran palabra, y es la palabra fe. Una palabra pequeña, corta, monosílaba, una F con una E, una consonante con una vocal, pero ¿qué tanto encierra esa palabra, verdad? Encierra mucho, es algo muy importante en la vida del cristiano, tanto que aún nuestra salvación depende estrictamente de tener fe. Tanto en el hebreo, que se decía emuná, como en el griego pistis, quiere decir creer, pero no solamente creer, y esto es muy importante que la iglesia lo entienda, sino que también quiere decir confianza, quiere decir verdad, firmeza y fidelidad. Amén. Fíjense todo lo que quiere decir creer, todo lo que quiere decir fe. No es solamente creer, porque dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Amén. No es porque usted crea que Cristo existió y usted va a ser salvo. No, Cristo es algo más allá, es un compromiso, es nacer de nuevo, es ser un discípulo del Señor, es ser un seguidor del Señor. Y todo esto va, cuando tú dices yo creo en Cristo, tú confías en Cristo, tú le confías tu vida plena, tú te entregas a Él en verdad, en firmeza, en confianza, en fidelidad. Amén. Incluso, ahora que dije amén, la palabra emuná viene del verbo hebreo amán. Fíjense cómo se parece a amén, son familia. Así que ahora cuando digamos amén, un poco que ya entendemos mejor el concepto, que también tiene que ver con firmeza, con fidelidad. Cuando decimos amén, con verdad. Y eso es un poco lo que uno siente cuando uno dice amén y todo el mundo diga amén. Gloria a Dios. Hay seguridad, hay fe. Bueno, pero afortunadamente somos dichosos, hermanos queridos, porque contamos con una definición bíblica de la fe. Es decir, que en la Biblia viene la definición de la fe. ¿Cuántos quieren verla? Amén. Y es famoso. Hebreos 11, versículo 1. Tan pronto como en el versículo 1, el autor de Hebreo, que para mí es Pablo, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. ¿Queda algo para la duda aquí? No, cuando escuchamos estas palabras y subrayamos esta palabra certeza y cuando subrayamos la palabra convicción, se ve que no hay espacio para la duda, hermano. No se puede dudar, es como el agua y el aceite, no se mezcla la fe con la duda. No puedes decir, yo tengo un poco de fe y un poco de duda. No, no tienes fe. Porque o tienes fe o dudas. ¿Se entiende esta parte? Y eso es muy importante. Fíjense lo que dijo Santiago en el capítulo 1. Este gran apóstol nos dice, hablando de la sabiduría, pero nos dice esto. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya, qué promesa más linda. Pero pida con fe, no dudando, ¿qué cosa? Nada. No se puede dudar nada. Es lo que yo les decía ahorita a ustedes. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, escuchen bien, pues quien tal haga, el que dude, que recibirá cosa alguna del Señor. Con duda no va a recibir nada. Hay que tener fe, hay que creer de verdad. Bendito sea el Señor. Y fíjense como dice, cuando dice que es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve, nos está llevando a un mundo sobrenatural. Nos está llamando más bien, mejor que sobrenatural, a un mundo espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Hay un mundo espiritual que el hombre natural no lo puede percibir, pero el espiritual sí. Y ese mundo es muy importante. Ese mundo surge primero que este físico, que este material que nosotros estamos viendo. ¿Cuál surge primero? El espiritual existía antes, los ángeles, Dios, todo eso existía antes. Entonces se hizo esta tierra para el hombre. Pero es el espiritual el más importante, y es el espiritual quien determina el físico. Por eso es que hay que conquistar primero lo espiritual a través de la oración, etcétera, para que se nos den las cosas en el físico, se materialicen.
¿Cuán importante es esto? Hay una historia que en cuanto a esto, que siempre me ha llamado la atención, está en el Antiguo Testamento, es la historia del profeta Eliseo. Muchos de ustedes habrán oído esta historia. Estaba Israel en guerra con Siria. Y cada vez que Siria iba a atacar, el profeta Eliseo le decía al rey de Israel por dónde venían los sirios. y el hombre, del rey sirio, llegó a pensar que había un traidor en las tropas de él, en lo más íntimo de su comandancia, había un traidor. Y dijo, ¿quién es el traidor aquí? Porque cada vez que vamos a atacar a Israel, ¿saben por dónde venimos? Y era el profeta, ¿qué les parece? Y alguien le dice, no, ninguno, es un profeta. Y le cuentan al rey de Siria lo que está pasando. ¿Qué hace el rey de Siria? Manda todo un ejército tremendo con caballos y carros y todo para coger a un hombre con un criado. Estaba durmiendo plácidamente en una ciudad que se llamaba Dotán. Y es el criado quien se levanta temprano por la mañana y se topa con la sorpresa de que había un tremendo ejército de afuera para prenderlos a ellos. Y cuenta la Biblia, y ahora sí vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 6, versículo del 15 al 17. Este siervo de varón dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos embarcados, estamos sentenciados a muerte, no hay nada que hacer. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos del criado para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria al Señor. Tenemos el ejército del cielo, hermanos, a nuestra disposición. Qué maravilloso es. Si pudiéramos ver eso, tal vez nos comportáramos de una manera diferente, ¿verdad? Tal vez tuviéramos más fe. Después Eliseo oró para que Dios hiriera a ese ejército con una ceguera. Y el mismo Eliseo salió para afuera y dice, usted está en el lugar equivocado y buscando al hombre equivocado. Sígueme que yo lo voy a llevar. Y ciego así lo llevó al ejército entero para Samaria, para la capital enemiga de ese ejército. Y ahí abrieron los ojos. Pero se les perdonó la vida. Gloria a Dios. Eliseo dijo que les perdonaran la vida. Pero es una historia maravillosa. En realidad hay que creer. La fe es así como, por ejemplo, con los órganos físicos. ¿Cuáles son? Los órganos de los sentidos. El tacto, el olfato, el gusto, el oído, es la visión. Amén. Con esos órganos sensoriamos este mundo físico. Pero ¿con qué órganos sensoriamos el espiritual? Es con la fe. Es a través de la fe que podemos sensoriar ese mundo espiritual. Fíjense lo importante que es la fe. Pasó esto. Hay un discípulo que se conoce como el incrédulo. ¿Saben ustedes cuál es? Tomás. Se conoce como el incrédulo. Entonces, el libro de Juan, capítulo 20, nos narra, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, se narra esta historia. Dice así, dice a partir del versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos. ¿Tú sabes qué quiere decir Dídimo? Es gemelo. Dice que se parecía mucho físicamente a Jesús. Por eso es que también una vez cogió miedo en ir a Jerusalén cuando la resurrección de Lázaro, porque se parecía físicamente a Jesús. Entonces, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, fíjate qué incredulidad, y metiere mi mano en su costado, pues sabía que lo habían perforado con una lanza por el costado, no creeré. ¿Algún parecido con alguien que usted conozca? Que si no ve, no cree. Y es todo lo contrario, amén. Hay que creer para ver. Y el mundo te lo hace ver de otra manera. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas.
Ya el cuerpo de Jesús glorificado no necesitaba para nada puerta ni nada de eso. Y se puso en medio, Él siempre está en medio, igual que hoy está aquí en medio. Aleluya. Dice que donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, en medio de ellos estaré. Gloria a su nombre, amén. Y estando Jesús en medio, y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Amén. Y así nos dice el Señor en esta tarde, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Aleluya. No solamente Señor, le dijo Dios. Y el Señor le dijo, no, yo no soy Dios. No, Él siempre recibió adoración, porque Él era Dios convertido en hombre. Bendito es su nombre por los siglos. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, de todas maneras es un regaño, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, aleluya. Como todos los que estamos aquí hoy, somos bienaventurados porque creímos sin ver. Gloria al Señor. Tremenda bienaventuranza. Bueno, la fe, hermano, en la vida del cristiano es algo muy, muy importante. Fíjense que es un don del Espíritu. Si usted busca 1 Corintios 12, está en uno de los dones el don de fe. Es también un fruto del Espíritu. Si busca Gálatas capítulo 5, versículo 22, es un fruto del Espíritu. Y si busca Efesios 6, es un arma de la armadura de Dios. O sea, es importante la fe. Es un arma, un fruto y un don de Dios. Es Dios mismo en ti quien produce la fe. No obstante a eso, hay medidas de fe. Esto es un tema muy discutible, pero hay medidas de fe sin duda. En Romanos capítulo 12, versículo 3, dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Fíjense si la fe era algo importante, que tu importancia dentro de la iglesia no consiste en que si eres médico, o eres ingeniero, o te vistes así, o tienes una casa así, un carro asado. La importancia es, según tu fe, eres importante en el reino de los cielos. Es lo que rige tu importancia. La medida de fe que Dios nos dio, dice así para terminar la lectura, sino que piense de sí con cordura. ¿Conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Amén. Entonces sí hay una medida de fe. Y yo siempre me acuerdo como Jesús le decía a los discípulos, hombres de poca fe. Poca no es una medida. Pero también a la mujer sirofenicia le dijo, grande es tu fe. Y al centurión le dijo, tanta fe en Israel, no he visto tanta fe. Entonces estamos hablando ya de poca, grande, tanta. Sí hay grados de fe, ¿ok? No todo el mundo tiene el mismo grado de fe. Pero se necesita la más mínima de la fe, que yo le llamo la fe salvadora. Amén. Que es creer en Jesucristo. Creer que Cristo vino aquí a morir por ti en la cruz del Calvario. Si alguien no tiene a Jesús en este día, o alguien me escucha por YouTube, tienes que irte con Jesús de aquí. Amén. Amén. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Es simplemente creer que Él ocupó tu lugar en la cruz, que murió por ti, que el que merecía morir eras tú, y murió Él. El único que no pecó fue el que murió. Porque es el que constituye un sacrificio santo ante Dios, capaz de cubrir nuestros pecados, esa sangre preciosa, perfecta. Es la única que satisface la justicia de Dios, porque así como Dios es amor, es también un Dios justo. Eso no podía quedar sin castigo, por decirlo así. Amén. Entonces qué bueno que Jesús tomó nuestro lugar, y es triste porque tuvo una muerte violenta, pero como mismo Él tuvo poder y tiene poder y tuvo poder para poner su vida, también tuvo poder para volverla a tomar, aleluya. Y resucitó al tercer día, y hoy creemos todos nosotros en un Dios vivo. Amén. Gloria a su nombre por los siglos. Por eso es que es importante, pero esta es la más mínima que hace falta. ¿Okay? Por eso voy a citar solamente entre tantos textos que hablan de este tema. Escogí Efesios 2, versículos de 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos. Gracia es un favor inmerecido. Nosotros no merecemos ser salvos. Es por gracia. Dicho sea de paso, también la palabra gracia implica que es gratuito.
Un favor inmerecido y gratuito, pero costó un alto precio. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Por eso es que se necesita fe. Y esta fe sí yo pienso que no es un don de Dios. Esta fe es la primera. Para poder ser salvo usted tiene que decidirse por Cristo. Usted tiene que creer en Dios. Hay una condición para ser salvo y es creer en el Señor. Y esta es la más importante, la fe salvadora. Ya si usted tiene fe para mover un monte, una montaña, ya eso después lo vamos a ver. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero primero, todos tenemos que tener esta fe, porque si no, eso define para dónde va tu alma. ¿Dónde va a pasar tú la eternidad de tu alma? Porque la vida aquí en la tierra se sabe que es pasajera. Hasta los ateos lo saben. Usted le pregunta a un ateo, ¿usted considera que la vida es corta o larga? Te va a decir cortísima. Entonces, ¿qué es la vida en la tierra? Como un suspiro, dice la palabra. Como neblina. Lo compara la Biblia. La vida del hombre en la tierra, como la neblina. Como un suspiro. Como la hierba del campo. Que hoy está verde y mañana está seca. Eso somos nosotros aquí en la tierra. Pero lo más importante es el alma. ¿Para dónde va tu alma? Esto se sabe que va para el cementerio. Estos trajes que tenemos llamados cuerpos, que nos dio Dios, guste o no. Y que también nos dio un espíritu para adorarle a Él una vez que aceptamos al Señor. El hombre tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero el alma es la que hay que salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice después, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito sea el Señor. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiero aclarar que el don de Dios aquí no es la fe, es la salvación. Porque este versículo lo usa mucho la gente que dice, salvo siempre salvo. Ellos se reinan mucho de este versículo. Y se sabe, por los más estudiosos del original griego, de que cuando dice aquí, pues es don de Dios, se refiere a la salvación. Y después dice, no por obras, y esto me gusta muchísimo, y si usted entendiera esto, verdaderamente era para saltar de alegría aquí ahora mismo, que no somos salvos por obra, sino por fe, para que nadie se gloríe tampoco, porque toda la gloria es de Él. Una vez que usted acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti, y Él empieza a cambiarte. Empieza un proceso que se llama santificación, que es lento y que toma toda una vida, pero es el fruto del Espíritu en ti. Y ese fruto, que algunos van a producir al 30, otros al 60 y otros al 100%, es de Él en ti. De todas maneras, toda la gloria de quién es. Es de Él. Amén. No queda nada para nosotros. Amén. Toda la gloria que sea para Él, que se la lleve todo, porque digno es de ella. Amén. Amén. Quiero citar este pasaje, este hecho que ocurrió y nos narra los evangelios, pero yo escogí el de Mateo para traerlo a colisión hoy aquí. Mateo 17, y es lo que pasó con un endemoniado. En Mateo 17, del 14 al 20, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. El demonio lo tiraba para aquí y para allá, es el mismo que echaba espuma por la boca. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Fíjense qué reprensión más fuerte esta de Jesús a los discípulos. Ya los discípulos habían salido a predicar de dos en dos, ya habían echado fuera demonios. No sé por qué le cogieron miedo a este demonio. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Está fuerte o no está fuerte? ¿Ustedes creen que Cristo hubiera sido un predicador popular hoy en día? Con esta... Hoy en día lo hubieran tildado no sé de cuántas cosas, porque no, que falta de amor y que no sé qué. Como nos tildan a nosotros los pastores a veces, pero verdaderamente tanto él como Juan el Bautista tenían un mensaje bastante firme de la palabra de Dios. Era una combinación de amor con reprensión, pero una reprensión buena. Y si de algo Jesús reprendía a los discípulos, no era tanto por otros pecados, fíjense, era por la incredulidad, era por la falta de fe, por lo que más
Él reprendió a sus discípulos. Y esto viene con nosotros hoy en día. El Señor nos reprende por nuestra falta de fe, porque la fe es el todo. Y dice, ¿hasta cuándo se ha de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano, aleluya, desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron, yo me imagino que bien bajito, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Amén. Hay versiones que dicen por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, entiéndase una montaña, no entiéndase un monte cubano que es un bulto de marabú, ¿no? Y aroma, ¿no? Diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Si tu fe fuere del tamaño de un grano de mostaza. Bueno, quiero que entiendan que en un contexto judío, casi todos ellos tenían una huerta, casi todos ellos sembraban hortalizas. La mostaza era la más pequeña de las semillas de las hortalizas, pero al mismo tiempo se convertía en la más grande de las hortalizas. Se llegaba a formar un arbusto, venían las aves del cielo y todo. Jesús lo pone como otro ejemplo después del reino de los cielos. Lo que quiero que ustedes me entiendan es que también decir en aquel ambiente un grano de mostaza era algo proverbial. Quizás el Señor no estaba haciendo tan literal, era como un proverbio, ¿me entiendes? Es como decir, es tan chiquito como un mosquito o como una hormiga, el tamaño de una hormiga, o como decimos nosotros hoy en día. ¿Ves? Para el judío, tomar el ejemplo de la semilla de mostaza era común, era proverbial. Y también era proverbial poner la montaña como lo más grande. Un poco para que se entienda lo que Jesús está tratando de decir. No lo decía literal. Esto de todas maneras no cambia el sentido de que si usted cree, amén, si tu fe es verdadera, al principio te está diciendo, no importa el tamaño de tu fe. Ya yo les dije a ustedes que hay distintos tamaños de fe. Pero te está diciendo, si es tan chiquita, pero es sincera, usted va a poder hacer grandes cosas. Amén. Amén. Verdaderamente el Señor te está invitando a que uses tu fe. Y a todos, lo primero que hay que aprender aquí, hermanos queridos, es que no es tanto tu fe como el objeto de tu fe. Amén. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Porque hasta ahora aquí hemos hablado de fe, pero ¿fe en quién? Porque hay quien tiene fe en un caballo, en una piedra, en un partido, en un presidente, en un no sé qué. No, es fe en nuestro Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la verdadera fe. Es en el nombre de Jesucristo que hacemos milagros. Pero es una invitación completamente a usar la poquita que tiene, úsala. Y también yo entiendo que si la regamos, si la cuidamos, si la fortalecemos, se puede ir fortaleciendo, puede tal como ese mismo árbol de mostaza, se puede convertir en algo grande, fuerte, robusto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aprendamos eso. De hecho, hay una palabra que dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Eso está aquí mismo en Romanos 10, versículo 17. Ahí está el grano de mostaza. Miren qué chiquitico es. El Señor está diciendo que si tu fe es así, tú puedes echar fuera ese demonio lunático. Para que usted lo sepa. Y a veces la iglesia ignora esto. Esto es peligrosísimo. Porque por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice el Señor. Tenemos que usar la fe, usarla sin miedo. Pasa al próximo versículo, que Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, los manuscritos griegos, no dice aquí de Dios, dice de Cristo. Porque es el evangelio de Cristo, la buena noticia, amén, es lo que nos da fe. Porque antiguamente, si tú eras bueno te iba a ir bien, y si eras malo te iba a ir mal. Esa es la ley de Moisés. Bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia.
pero Cristo ya canceló la maldición de la ley. Y en esto conocemos su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Como decía esa alabanza ahorita ahí, no entiendo cómo siendo pecador, moriste por mí, diste tu vida por mí. Amén. Ese es el amor de Cristo, esa es la buena noticia. Si no, ¿cuál es la buena noticia? Que antiguamente había que guardar 613 mandamientos y ahora son más santos, y si no los guardo me voy a perder. ¿Esa es la buena noticia que tú me traes? No. La buena noticia es que si creo en lo que Jesús hizo por mí en la cruz, yo soy salvo y la justicia de Él me es imputada a mí. Amén. Amén. Y cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo. Y por eso soy hijo de Dios y tengo la justicia de Dios en mí. Gloria al Señor. Otra enseñanza que se desprende de aquí, de allá, de lo que estábamos hablando allá, es que hay que hablarle al monte, hay que hablarle a la montaña. ¿No lo notaron? Dice, tú le dirías a esta montaña, muévete, pásate para acá y pásate para allá, y ella te obedecería. Pero hay que hablar. Y hemos hecho énfasis aquí, iglesia, muchas veces, en otros estudios que hemos dado, de la importancia que tiene la palabra, del poder que hay en la boca, en la lengua. Dice la Biblia literalmente que está el poder de la vida y de la muerte. A ese punto, y de ejemplo hemos visto unos cuantos. Entonces hay que hablarle a la montaña, hay que ejercer ese poder, hay que decirle a esa montaña tus problemas que se muevan en el nombre de Jesucristo, y se moverá. Gloria al Señor. El Señor espera de nosotros que ejerzamos la fe. Voy a poner solamente 2 ejemplos con los discípulos. Y uno de ellos fue en la tormenta. ¿Se acuerdan que había una tormenta en el barco y él estaba durmiendo? Y le dice, Señor, despierta, despierta, que perecemos. ¿Y qué dijo él? ¿Qué hizo él? Él reprendió y todo eso y calmó, pero le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué quiere decir eso? Que él esperaba que pararan la tormenta ellos. Así igual nosotros hoy en día, el Señor espera de nosotros que paremos las tormentas de nuestras vidas en su nombre. Amén. Pero espera que la usemos. Lo espera. De esta manera nunca, si acaso no tenemos la fe suficiente, siempre clame a Él, amén. Despiértelo. Pero hermanos queridos, usemos más la fe. Él esperaba eso de ellos. Y el otro ejemplo es, ¿se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces? Cuando le dijeron al Señor, aquí hay tantas personas, despídelo, porque mira, estamos en un lugar desierto, aquí no hay gasolinera, aquí no hay Winn-Dixie, ni Walmart, ni nada. Hay que despedir a esta gente para allá, para los pueblos. Y ustedes saben que Él le contestó a Jesús a los discípulos, denle de comer vosotros. ¿Qué quería decir eso? Que el Señor esperaba que ellos hicieran los milagros que Él hizo en unos segunditos después. Él fue convertir 5 panes y 2 peces y alimentar toda esa multitud enorme. Amén. El Señor esperaba que ya los discípulos hicieran este tipo de milagros, pararan tormentas, alimentaran multitudes, y ellos no hacían nada, y no hacían nada, y no hacían nada. ¿Se parece a la iglesia hoy en día? Sí. Se parece bastante. Porque vemos un problemita, vemos un enfermo y no queremos a veces ni orar por el enfermo. Ay, sí, pobrecito, no, yo no tengo fe para que sane. Voy a decirlo en la iglesia por orar. ¿Y por qué no le imponen las manos y ora? Esperando en el milagro del Señor. Tenemos que pensar en estas cosas, hermanos, porque el Señor nos lo está diciendo en el día de hoy. El Señor siempre está esperando que tú uses tu fe. Y el enemigo, si hay algo que quiere que tú pierdas, es la fe. Fíjense que no por gusto en la armadura es el escudo de la fe con el que apagamos los dardos de fuego del maligno. Es con la fe. Porque si usted pierde la fe, usted lo pierde todo. ¿Y tú sabes cómo lo logra a veces? A través de la religión, a través de la autojusticia, que es lo que te ofrece la religión. No, yo soy bueno, yo soy esto, yo sí. Eso es el religioso. Porque si tú te centras en tu autojusticia, en tus
santidad, entre comillas, te olvidas entonces de Cristo y de su santidad y de lo que Él hizo por ti. Tú siempre serás un siervo inútil. No se ponga bravo por utilizar esa palabra, la dice Cristo. Vamos a devolverle todas nuestras vidas para atrás, Señor, en agradecimiento por todo lo que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Pero siempre nos vamos a quedar cortos, seamos sinceros, en el intento. Pero Él ve nuestros corazones. Y somos su iglesia y somos su pueblo. Pero el diablo está en el asunto de que pierdas tu fe. Una vez el diablo, Cristo, le dijo a Pedro, Simón, que es otro nombre que tenía Pedro, también tenía Cefa. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido zarandeado? Es el diablo quien te pide para que te zarandeen. Amén. Pero ¿qué le contestó el Señor? Le dijo después, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. ¡Gloria al Señor! Alabado sea. Así que Pedro pecó, pero volvió, se arrepintió y fue un tremendo superapóstol, muy importante en los comienzos de la iglesia, sobre todo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros hoy en día, por nuestra fe, por tu fe, por la mía. Él es nuestro intercesor, nuestro verdadero intercesor en la presencia de Dios es Jesucristo. Aleluya. Intercede por nosotros, es el autor y consumador de la fe. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Porque es que estamos en una guerra espiritual. Quiéralo usted o no, hay una guerra espiritual. ¿Y usted sabe cómo se llama esa guerra? ¿Cómo le denomina el apóstol Pablo? La buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Amén. Es sencillamente cuestión de tomar un bando. Porque si no tomas un bando, ya tomaste uno. Si no haces nada, ya estás en el bando del enemigo. Cristo dijo que conmigo no recoge, desparrama. Es con Cristo, es seguir a Cristo, es estar bien definido. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y poder terminar como terminó Pablo ya en su último libro que le escribió a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Ya estaría Pablo a unos días de ser decapitado en Roma. Y escribe estas palabras, ya medio abandonado. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. La fe para un cristiano, por lo tanto, hermano, es todo. No es algo, es todo. En Romanos 1, también nos dice Pablo, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Nosotros vivimos por fe. Ya usted pasa de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Gloria a Dios. Ya es que lo que yo le digo a los hermanos a veces, ya Dios a ti no te va a juzgar por las leyes del mundo. Ya tú no tienes que estar mirando que por qué aquel del mundo le va bien, si es tremendo maldito y le va a dar más bien. No. Ya tú estás en otras leyes. Ya tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y Dios te va a juzgar por sus leyes. Y esto es importante. Porque las leyes de Dios son muy distintas a las del mundo. Porque en el mundo tú te matas detrás del dinero. Pero aquí el Señor te dice, no, búscame a mí primero. Y después eso te lo daré como añadidura. Ah, no, pero tú sigues en la ley del mundo, atrás del dinero. Y pones a Dios como un pasatiempo, entonces, como un hobby de domingo. Con una Biblia empolvada, engavetada. Lo cual te convierte en un religioso. Lo cual te convierte en un cristiano, por decir menos, de poca intensidad. Y entonces no te va a ir como Dios te quisiera bendecir. Por eso es que escuchemos y vivamos por fe. Porque el justo, por la fe, vivirá. Aleluya. Es nuestra forma de vivir.
Es lo que debe guiar nuestra vida, que debe guiar tu vida. ¿Dónde hay más dinero? ¿Dónde están pagando más? Eso debe guiar tu vida. O lo que te diga incluso la familia, porque desgraciadamente no siempre la familia es cristiana, toda. No te debes guiar ni por tu familia, ni por el dinero, ni por las religiones, ni por un gobierno. Nada. La fe, por la fe viviré. Amén. 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 Gloria al Señor. Y para terminar, quiero citarles Hebreos 10, donde es algo parecido. Por eso les decía que a mí me parece que Pablo, esto era Pablo, ¿verdad? Timoteo. Ahora miren esto. Quiero terminar como termina el autor de Hebreos, y por eso es que yo creo que es Pablo, que pueden insistir en lo mismo. Una de las tantas razones por las que creo que es Pablo. Hebreos 10, versículos de 37 a 39 dice: porque aún un poquito, aleluya iglesia, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, todos los que estamos aquí, prefiero pensar, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios